¿Sientes que tu análisis con el trading no da los resultados esperados? ¿Te frustras al no encontrar el punto exacto para entrar o salir del mercado? Tal vez estés pasando por alto uno de los secretos mejor guardados por los traders más exitosos, la alineación de temporalidades. Quédate, porque hoy te revelaré cómo esta técnica puede convertirse en tu brújula para tomar decisiones certeras y, finalmente, llevar tu trading al siguiente nivel. Comenzamos. La alineación de temporalidades es una gran estrategia para incrementar las probabilidades de éxito en los trades. Vamos a utilizar una temporalidad mayor para encontrar tendencia y fuerza, y una temporalidad secundaria para observar patrón de entrada y encontrar confirmación de entrada. En este caso, por ejemplo, podemos utilizar 1 hora con 5 minutos para poder encontrar trades de forma más rápido. Ahora bien, si queremos encontrar trades a mediano plazo, podemos utilizar una temporalidad principal de 4 horas con una temporalidad secundaria de 1 hora, por ejemplo. Sin embargo, también podemos utilizar trades más largos con swing trading, por ejemplo, con una temporalidad principal de 1 día y una secundaria de 4 horas. Eso ya va a depender del tipo de trader que seamos cada uno de nosotros. No se recomienda ninguna porque cada quien tiene su personalidad, y en función a ello vamos a utilizar la temporalidad que nosotros querramos, la principal que usted desee y la secundaria que usted desee. Puede utilizar más de 2 temporalidades, pero lo que se recomienda es utilizar 2 temporalidades. Una principal, ya dijimos, para encontrar tendencia y fuerza, y una secundaria para observar patrón de entrada y confirmación de entrada. Entonces ya el tipo de temporalidad que usted va a utilizar ya depende de cada uno de nosotros. Perfecto. Vamos a ver en el gráfico un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo acerca de las temporalidades, en este caso de 4 horas y de 1 hora. Vamos a verlo a mediano plazo. En temporalidad de 4 horas vamos a ver un gráfico que está formando altos más bajos y bajos más bajos, una clara tendencia bajista, y vamos a observar que el precio se comporta de forma tal que, como estamos viendo, se está respetando el pivot tendencial. Por tanto, la tendencia continúa siendo bajista, y vemos de que tiene puntos estructurales bajos, altos más bajos y bajos más bajos, y que el pivot tendencial ha sido respetado, no se ha roto, entonces sigue siendo bajista. Vamos a ver en 1 hora el comportamiento del precio. Pues lógicamente va a dar mucho más movimientos. Vamos a verlo con mucho más puntos estructurales. Vamos a verlos con mucho más movimientos, pues. ¿Y qué vamos a observar aquí? Por ejemplo, vamos a hacer comparación. Por ejemplo, en el impulso bajista vamos a ver en 4 horas es este, y en 1 hora vendría siendo este. Hay más movimientos, es el equivalente en 1 hora. Ok, vamos a ver en el retroceso. Vendría siendo en 4 horas. Este retroceso en 4 horas vendría siendo este movimiento. En temporalidad de 1 hora vendría siendo este movimiento en 1 hora. Acá en un retroceso hay más movimientos en 1 hora. Y podemos seguir viendo movimiento impulsivo bajista en 4 horas y en 1 hora. Retroceso en 4 horas, retroceso en 1 hora. Y podemos seguir viéndolo. El último movimiento impulsivo es este en 4 horas. Y en 1 hora podemos ver que es este movimiento impulsivo. Y se produce un retroceso en 4 horas. Y por acá lo vamos viendo también el retroceso.
Perfecto. Ok. Y en ambas temporalidades vamos a ver que hay diferencias. En 4 horas es bajista y en 1 hora es alcista. ¿Por qué? Porque no hay alineación de temporalidades y vemos que en 4 horas el pivot no ha sido roto, en cambio en 1 hora en el pivot tendencial fractal fue roto el pivot tendencial. Por tanto es alcista. Entonces no hay alineación de temporalidades. Aquí en 4 horas vemos de que el precio no ha sido roto, por tanto es bajista. ¿Estamos de acuerdo? Es bajista. Ok. En 1 hora vemos aquí que este pivot tendencial fractal fue roto. Fue roto ese pivot tendencial fractal. Por tanto, en este momento es alcista. En 1 hora, la temporalidad de 1 hora es alcista. Por tanto, no hay alineación de temporalidades. No hay alineación de temporalidades. Vemos aquí el pivot tendencial que fue roto en 1 hora. Aquel está en 4 horas está bajista y aquí está alcista. Perfecto. Ok. Entonces, aquí vemos de que hay una clara desalineación, ¿verdad? De temporalidades en 4 horas y 1 hora. Vamos a poner el pivot tendencial global general acá, que tendríamos que tener observancia sobre el mismo para darle seguimiento al comportamiento del precio, que tendría que ser roto para poder tener alineación con el otro. Si también es roto ese pivot tendencial en 4 horas, tendría que haber la misma situación en ambos casos, en 4 horas y en 1 hora. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendría que pasar para que ambas temporalidades fuesen alcistas? O encontrar alineación de temporalidad alcista en ambos casos. Pues tendría el precio en 4 horas que tener circunstancias similares a en 1 hora. En 4 horas tendría que romper el pivot tendencial, como en este caso. Y en 1 hora tendría que romper el pivot tendencial para poder tener alineación, como estamos viendo en este caso. Por tanto, tanto en 1 hora como en 4 horas ya es alcista completamente. Ya es alcista. Entonces, ya aquí podemos ver que hay oportunidad clara para entrar a compras. Ya en 4 horas dejó de ser bajista y se convirtió en alcista. Aquí vemos de que ambas temporalidades ya son alcistas. Por tanto, tenemos clara oportunidad para entrar a trade comprador. Ahora bien, ¿qué pasaría? ¿Qué tendría que pasar para poder tener una mentalidad vendedora, para poder vender? Entonces tendría 4 horas que respetar el pivot tendencial e irse hacia abajo, al igual que en 1 hora. Tendría que tener movimientos, puntos estructurales bajos y tener tendencia bajista en ambos casos, como estamos viendo en este momento. Tendrían que ser bajistas en ambas situaciones para poder pretender vender. Ahí entonces tenemos la seguridad de que no se nos va a ir en contra la operación. Por tanto, es una metodología excelente, una estrategia excelente para tomar en cuenta, en consideración. Vamos a ver en el gráfico directamente. Vamos a pasar de la teoría al gráfico, a un gráfico real. En este caso vamos a ver dólar franco, cómo se está comportando el precio. Vamos a verlo en 4 horas para empezar a analizar. Vamos a verlo. No, en este vamos a utilizar 1 hora y 15 minutos. 1 hora y 15 minutos. Vamos a ver en este gráfico de 1 hora ¿qué observamos en 1 hora? ¿Qué observamos en 1 hora? Observamos de que el pivot tendencial no ha sido roto. El pivot tendencial se conserva íntegro, no ha sido roto, por tanto sigue siendo alcista. En 1 hora sigue siendo alcista la divisa. Por tanto sigue siendo alcista.
una hora alcista. En 15 minutos vamos a ver que la situación que se presenta es diferente. El pivote tendencial fractal ya fue roto. El pivote tendencial fractal fue roto, por tanto cayó por debajo del pivote tendencial y actualmente es bajista. ¿De acuerdo? Ahora es bajista, porque en 15 minutos es bajista, en una hora es alcista. ¿Qué tendría que pasar para poder tener una mentalidad de comprador? Tendría que el pivote tendencial bajista ser roto en 15 minutos para alinearme con la temporalidad de una hora. En este caso, vemos acá mi zona de pivote tendencial tendría que ser roto para poder alinearme con una hora. Aquí vemos de que el precio fue, el pivote tendencial fue roto, por tanto ahora se convierte en alcista. Entonces, alineado con una hora, ahí sí podríamos ya estar pensando en compras. Perfecto. ¿Qué tendría que pasar para pensar en ventas? Tendría que el precio continuar cayendo y generar puntos estructurales más bajos, altos más bajos y bajos más bajos. Continuar trazando zonas y vamos a operar solamente por zonas. De eso se trata. ¿Ok? Tenemos que tener la mentalidad de ir a favor de una cosa o de otra. Espero que esta guía sobre la alineación de temporalidades te acerque cada vez más al éxito en tu trading. Si este contenido te fue útil, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos videos llenos de estrategias, consejos y análisis que potenciarán tu camino en los mercados financieros. Déjame en los comentarios tus dudas, sugerencias o tu experiencia aplicando esta técnica. Que tengas un trading exitoso, pero espera, tienes mucho más que ver y aprender haciendo clic por aquí.